Buenas tardes, público en general. En esta oportunidad, mis compañeros y yo vamos a exponerles vectores, ejemplos y métodos para hallar la suma de aquellos. ¿Qué es un vector? El vector es un segmento de línea con dirección y sentido, como acá indica la imagen. Esta representa una magnitud física y forma parte fundamental de la geometría. Su representación gráfica consiste en una flecha cuya punta va dirigida en dirección a la magnitud del estudio. En estudios matemáticos avanzados, el vector tiene gran importancia, ya que se utiliza para el estudio de funciones y la resolución de problemas en la que se busca la representación numérica y gráfica de una función. El vector tiene características, las cuales son origen, longitud o módulo, dirección y sentido. Origen. Cuando un vector es usado, parte de un punto del cual tendrá como partida para cumplir con su objetivo clave. La longitud módulo es necesaria para el estudio matemático de la función en estudio, y para obtenerla es necesario calcular el módulo con los puntos de origen y llegada respectivamente elevados al cuadrado y dentro de una raíz. Su dirección. Esta se visualiza dependiendo de la orientación que tenga en el espacio. Puede ser creciente o decreciente, dependiendo de la magnitud en estudio. Y el sentido, básicamente, es hacia donde apunta la punta de la flecha con la que está siendo representada. A continuación, les mencionaré algunos ejemplos de cómo se aplica el tema de vectores en la vida cotidiana. En realidad, los vectores están presentes en muchos momentos de nuestra vida diaria. Un primer ejemplo de esto sería al usar el GPS. Con el avance de la tecnología, este ha sido elemento vital de nuestro día a día y ha influenciado en todo aspecto de nuestras actividades cotidianas. Y la forma de desplazarnos no ha pasado desapercibida, ya que el GPS nos indica de manera más precisa hacia qué dirección dirigirnos y a qué distancia. Esto gracias a los vectores, ya que las rutas que brinda el GPS están conformadas por una dirección y módulo, que son partes del vector. Otro ejemplo de esto sería el desplazamiento de los vehículos como los trenes, autos, aviones, etc., que se mueven a determinada velocidad y dirección. Este movimiento, como ya mencioné, están conformados por la composición de los vectores, que como mencioné son el módulo y la dirección. Otro ejemplo sería al momento de jugar el columpio. Este también es un ejemplo de un tipo de vector llamado vectores paralelos. Esto se debe a que el movimiento de los columpios es en una misma dirección, pero no necesariamente en el mismo sentido. Por último, al momento de jugar el billar. Para poder realizar una buena partida, se debe realizar un adecuado uso del tema de vectores, ya que si deseas que la pelota vaya a determinado lugar, debes saber a qué dirección y a qué velocidad empujar la pelota. Y para esto se necesita de los vectores. Entre otros ejemplos de actividades donde se aplica el tema de vectores en nuestro día a día, se encuentran al pasear al perro, las construcciones de infraestructuras como puentes, pistas, edificaciones, entre otros, el sistema de control de la mayoría de aviones, el juego de sube y baja, entre otras actividades. Método del paralelogramo. Se aplica para la suma de vectores, solamente de dos vectores. Se usa de dos en dos. Procedimiento del método. Número 1. Se hace coincidir el origen de los vectores manteniendo cada uno su respectiva dirección. Este sería su origen y estos serían los vectores. 2. Del extremo de los vectores se trazan rectas paralelas a cada uno de los vectores. Estos serían sus extremos y esas serían sus rectas paralelas. 3. El vector resultante es aquel segmento de recta orientado, cuyo origen es el mismo de los dos vectores iniciales, y su extremo es la intersección de esas paralelas. Este sería su origen y este es su extremo del vector resultante. 4. El módulo de este vector resultante se halla mediante la siguiente fórmula, la cual sería esta, donde θ representa el ángulo formado por los vectores A y B. Resultantes de ángulos conocidos. Cuando θ es igual a 90 grados, la resultante sería L raíz de 2. Cuando θ es igual a 60 grados, la resultante sería L raíz de 3. Y cuando θ es igual a 120 grados, la resultante sería L. Bueno, voy a hablarles sobre lo que es un vector unitario. El concepto de un vector unitario es muy usado en el álgebra lineal y en física, pero
¿Cómo se define un vector unitario? Pues se trata de un vector cuyo módulo es 1. Para poder hallar el módulo de un vector unitario, se debe dividir el vector entre su módulo. Las componentes de un vector son las coordenadas. En el caso de un vector unitario, se tratan de los ejes cartesianos x, y y z, para los cuales corresponden los vectores i, j y k respectivamente. La orientación de estos tres ejes cartesianos puede cambiarse, siempre y cuando su orientación relativa se mantenga constante. Ahora voy a hablarles sobre lo que es un vector nulo. Es un vector de coordenadas 0, 0, o bien se define como el vector de longitud o módulo 0. La definición de vector nulo es una convención matemática útil para resolver ecuaciones vectoriales. Juega el papel de elemento neutro para la suma de vectores. En cierto sentido es una anomalía, pues no tiene dirección ni sentido, pero es muy útil desde el punto del álgebra de vectores. Ejercicios de vectores. Pregunta número 1. Sean los vectores. Vector A es igual a 3, menos 1. Vector B es igual a menos 2, menos 2. Vector C es igual a 1 medio, 3 medios. Y el vector D menos raíz de 5 entre 2, raíz de 6 tercios. Lo que te pide es calcular las siguientes sumas y restas. La suma se calcula sumando coordenada a coordenada. En la siguiente suma tenemos el producto de un vector por un escalar. El escalar pasa multiplicando a las dos coordenadas del vector. La siguiente suma es vector A más vector D es igual a 3, menos 1 más menos raíz de 5 sobre 2, raíz de 6 tercios. Eso me daría 3 menos raíz de 5 medios, raíz de 6 tercios menos 1. Ahora, podemos calcular la resta de vector C menos vector B como una suma de vectores. Lo único que hacemos es multiplicar el vector B por un número escalar como es el menos 1. Pregunta número 2. Encontrad el vector unitario que forma un ángulo de 60 grados con el vector 0,2. La solución. El vector que buscamos es el producto escalar de los vectores es el producto de los vectores por el coseno del ángulo. El módulo del vector b es raíz de 0 al cuadrado más 2 al cuadrado, lo cual nos daría 2. Tenemos que exigir que el vector sea unitario. De este modo, la fórmula del producto escalar queda como vector b por vector w es igual a 2 por coseno de 60. El coseno del ángulo de 60 es 1 medio. Luego la fórmula queda como el producto de dos vectores es igual a 1. Calculamos el producto escalar multiplicando las coordenadas de los vectores. Por lo tanto, tenemos la ecuación de primer grado, cuya solución proporciona la segunda coordenada del vector, 1 medio. Para obtener la primera coordenada, usamos la ecuación que nos proporciona haber exigido que el vector sea unitario. Entonces, el módulo del vector es igual a la raíz del vector 1 al cuadrado más 1 medio al cuadrado, lo cual nos daría 1. Elevamos al cuadrado ambos lados de la igualdad. Resolviendo la ecuación nos daría como respuesta 3 cuartos. No olvidemos que al hacer la raíz cuadrada tenemos que escribir los dos signos. Hemos obtenido dos vectores que forman dicho ángulo por un lado y por el otro. Y con eso podemos hacer la siguiente gráfica.